Muy buenos días. Estamos a 8 de mayo del 2026 y hoy voy a tener el segundo debate, la segunda parte del debate que comencé ayer con la inteligencia Gemini, esta inteligencia artificial, sobre el tema del Espíritu Santo. Yo le he puesto el nombre de Francisco a esta inteligencia artificial y vamos a seguir con los argumentos que dan estos falsos cristianos y falsos pastores trinitarios de la cristiandad apóstata, sean los católicos o sean los evangélicos, para enseñar la patraña, la doctrina de demonios de que Dios es trino, de que el Espíritu Santo, dicen ellos, es una tercera persona divina, otros dicen que es un tercer Dios, como enseñan los mormones o mormonoides, otros enseñan que es el propio Dios, que es Dios, dicen que el Espíritu Santo es Dios. Bien, pues esto, en este segundo y último debate, vamos a aclarar estos puntos. ¿Qué enseña la Biblia, las Sagradas Escrituras, sobre el asunto del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? La IA Gemini, o Francisco, va a dar los argumentos, exactamente los mismos argumentos que dan estos falsos cristianos trinitarios. Y también los triteístas. Los triteístas, como son por ejemplo los mormones, ellos enseñan que es un tercer Dios el Espíritu Santo. Dicen que es un tercer Dios. No dicen que forme parte de un Dios trino, ellos no son trinitarios, son triteístas. Bien, pues en este segundo debate vamos a desenmascarar esa espantosa doctrina de demonios que es el triteísmo y el trinitarismo. Vamos a ver con la Biblia que el Espíritu Santo ni es un tercer Dios, no es ninguna tercera persona divina y tampoco es Dios, sino que, como ya demostré en el anterior debate, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios, la energía de Dios. Esta ruaj, este aliento de vida que al principio de la creación se movía sobre la faz de las aguas, como vamos a leer ahora en Génesis capítulo 1, y que lo va a leer Francisco, esta IA, esta inteligencia artificial que hoy en día es la mejor inteligencia artificial que existe en el mundo para poder mantener conversaciones, interactuar con ella, tener debates. No existe en el mundo otra tecnología tan avanzada como esta, que es de Google. Apareció en el año 2024, hace alrededor de año y medio, y repito, es la más avanzada IA actualmente que existe en el planeta. Así que vamos a comenzar comentando, leyendo estos pasajes que se encuentra en el Génesis. Uno se encuentra en el Génesis capítulo 1 verso 2, después lo va a leer Francisco, y el otro texto son unas palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio según San Juan. Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, les sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Voy a comentar esos dos pasajes y vamos a ver lo que dice, los argumentos que da Francisco, esta inteligencia artificial. Bien, Francisco, mira, quiero que leas el pasaje de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 22. Aquí lo tenemos en pantalla, léelo en la versión Reina Valera, que es la versión que yo estoy utilizando. Mira lo que dice. Adelante. Entendido. Juan capítulo 20, versículo 22 dice así en la versión Reina Valera de 1960, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué te gustaría resaltar de este pasaje? Bien, fíjate lo que dice. Y aquí me dirijo a todos los trinitarios, a todos los triteístas. Dice que sopló. ¿Qué salió de la boca de Jesús? ¿Qué salió de la boca de Jesús? ¿Me lo puedes decir? De acuerdo. Con el pasaje, al soplar, Jesús estaba enviando simbólicamente el Espíritu Santo.
Podríamos decir que lo que salió de su boca fue esa energía o aliento divino. ¿Tiene sentido esa interpretación para ti? Por supuesto que sí, te das cuenta, salió aire. Cuando soplamos, lo que sale de nuestra boca es aire. Es decir, energía, una fuerza, energía. Eso es el Espíritu de Dios. Jesús, que tenía el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, sopla esta energía a sus discípulos y les dijo, ¿recibid el qué? Les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Siguiendo con tu razonamiento, estarían recibiendo esa energía o fuerza divina proveniente de Jesús. ¿Es así como lo ves? Exactamente. Entonces, ¿por qué tú y el resto de falsos pastores trinitarios como tú enseñáis que el Espíritu Santo es literalmente una persona divina o un tercer Dios? ¿Por qué? Si tú mismo estás diciendo que le sopló una energía, es esta energía, este viento de Dios, el que al principio se movía sobre la faz de las aguas, como ya hemos visto. Le sopló una energía. Entonces te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué vosotros, los falsos pastores trinitarios, enseñáis que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? Esa es una pregunta crucial. La enseñanza de que el Espíritu Santo es una persona divina parte de la doctrina de la Trinidad, que sostiene que Dios es uno en esencia, pero que existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Esta interpretación se basa en otros pasajes de la Biblia donde se atribuyen características de personalidad y divinidad al Espíritu Santo, como que tiene voluntad, enseña o se contrista. No es una contradicción con la idea del soplido, sino que el soplido se ve como una manifestación o la manera en que Jesús imparte ese regalo, mientras que su identidad como persona divina se deriva de un análisis más general de las Escrituras. ¿Tiene sentido la distinción? Bien, vamos a analizar ahora todos esos pasajes que tú citas, que tú mencionas, donde según vosotros se enseña que el Espíritu Santo es una persona divina. Pero fíjate bien, quiero que te centres en este versículo, en estas palabras que acabamos de leer. Sopló sobre sus apóstoles energía, fuerza, viento. Es la energía de Dios y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, que estaba diciendo que el Espíritu Santo es esta fuerza de Dios, esta energía de Dios. Sí, entiendo perfectamente ese punto de vista. Estás diciendo que el versículo de Juan 20:22 muestra cómo Jesús imparte el Espíritu Santo como una energía o fuerza de Dios, no como una persona. Ese es tu argumento central, basado en ese texto. Ahora, si quieres, podemos revisar otros pasajes donde se presenta al Espíritu Santo con características de personalidad o voluntad, para que contrastemos las interpretaciones. Vale. ¿Qué opinas? Vale, pues ahora, si te parece, me vas a dar los pasajes bíblicos donde, según vosotros, se enseña que el Espíritu Santo es una persona divina, un tercer Dios, como enseñan los falsos cristianos mormones, los mormonoides. Adelante. Hay pasajes donde, según la interpretación trinitaria, se muestran características de personalidad en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 15:13 dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir». Aquí se habla de guiar, hablar y oír, que son acciones que se asocian a una persona. Otro ejemplo está en Hechos 13:2, cuando dice: «Ministrando estos al Señor». Vale, un momentito. Dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Para un momento. Disculpa, para un momento. Me vas a leer otra vez el primer pasaje. Vamos a ir comentando los pasajes que tú has citado. Léeme ese texto de Juan capítulo 15. Claro, con gusto. El pasaje de Juan 15:26 que mencioné dice: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí». ¿Qué aspectos te gustaría discutir sobre este texto? Bien, vamos a seguir así, vamos a ir comentando versículo por versículo, o sea, no me des varios versículos a la vez, vamos a ir por partes, vamos a ir con orden. Está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? En este pasaje. Correcto. El pasaje habla del Espíritu de verdad, que es otra manera de referirse al Espíritu Santo, Exacto. El cual procede del Padre. Así es. ¿Qué más te gustaría analizar? Y le llama el Consolador. En griego la palabra que ahí aparece en griego es
Parácletos. El Parácletos, que significa otro que intercede, el abogado, el ayudante, lo llama ayudante. La palabra griega que ahí aparece, repito, es Parácletos. Confírmame si la palabra griega que aquí ha sido traducida por el Consolador es la palabra griega Parácletos. Sí, es correcto. La palabra griega que se traduce como consolador en ese pasaje es parácletos. Esta palabra puede tener varios significados, como consejero, ayudador, intercesor o abogado. ¿Querías profundizar en alguno de estos significados? Sí, ayudante, ayuda, el Espíritu de Dios ayuda. Es un espíritu que lo envía Jesús del Padre. Es el Espíritu del Padre Celestial, esta energía de Dios el Padre, esta Ruaj, que lo envía Jesús, lo llama el Espíritu de verdad. ¿Por qué lo llama el Espíritu de verdad, Francisco? De acuerdo, Tito. Gracias por la aclaración. Sobre por qué Jesús lo llama el Espíritu de verdad, se interpreta que es porque su función es revelar la verdad sobre Dios, Jesús y el plan de salvación. Él no habla por sí mismo, sino que comunica lo que es verdadero y proviene del Padre, guiando a las personas a entender la realidad divina. ¿Esto te aclara el porqué de ese nombre? Fíjate, Francisco, pon atención a lo que te voy a decir. Lo llama el Espíritu de verdad, como muy bien lo has explicado, es esta energía, esta fuerza activa de Dios, este Ruaj, que nos lleva a la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es la verdad? A ver, ¿me lo puedes decir? ¿Quién es la verdad según el Evangelio? De acuerdo con los evangelios, Jesús mismo se describe a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es la personificación de toda verdad sobre Dios y la relación con Él. ¿Es esa la respuesta que esperabas? Exactamente, es una buena respuesta. Si lo llama el Espíritu de verdad, ¿qué está diciendo Jesús? Que es el Espíritu de Cristo, porque Cristo, Jesús, es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida, es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu del Dios Padre, pero también es el Espíritu de Cristo, porque ambos dioses comparten el mismo Espíritu, la misma energía. Y además dice aquí que procede del Padre, es decir, es el Espíritu del Padre Celestial, procede de Él, y Cristo lo envía. Él lo envió a sus apóstoles cuando sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto ya lo he comentado, ya lo he comentado ese pasaje. Es una energía, el Espíritu de Dios, una fuerza, porque el aliento, el soplo no es ninguna persona literal. Solo un subnormal podría decir que el aliento, el viento, es una persona literal. Por lo tanto, es una fuerza, una energía. Procede del Padre. Y además dice, fíjate bien, Él, refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Que daría testimonio acerca de Él, de Jesús. Muy bien, Tito. Cuando dices que el Espíritu de verdad procede del Padre y es enviado por Cristo, estás destacando la unidad y el propósito compartido de ambos en la acción del Espíritu. Y sobre que dará testimonio de mí, se interpreta que el Espíritu continuará revelando la verdadera identidad y misión de Jesús, ayudando a las personas a entender quién es realmente y lo que hizo. ¿Es esa la línea de pensamiento que está siguiendo? Sí, mira, según vosotros, los trinitarios, los herejes trinitarios, esto significa que es una persona divina, que es un tercer Dios, porque como dice que Él daría testimonio acerca de Jesús, de ahí sacáis la conclusión de que tiene que ser una persona literal, una persona divina, porque dice que da testimonio. ¿Verdad? Eso es lo que enseñáis vosotros los trinitarios. Entiendo el punto de vista que planteas sobre cómo la interpretación trinitaria utiliza pasajes con términos como dar testimonio para sostener la idea de que el Espíritu Santo es una persona literal y divina. ¿Hay algún otro pasaje que te gustaría analizar para contrastar las diferentes visiones? Sí, vamos a ver otros pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de dar testimonio, y vamos a ver que el hecho de dar testimonio no significa que sea una persona literal, ni una persona humana ni una persona divina. Repito, el hecho de dar testimonio no significa que sea una persona. Voy a dar ahora esos pasajes si te parece. Entendido, Tito. Me parece muy bien. Estoy aquí para escuchar esos pasajes que tienes en mente para analizar juntos cómo se usa la expresión dar testimonio.
Cuando quieras. Bien, pues vamos a ir ahora a otros pasajes del Nuevo Testamento donde también aparece la palabra testimonio, dar testimonio. Y vamos a ver, una vez más, cómo no se refiere a personas literales. Voy a buscar los pasajes, pero tú los vas a leer, ¿de acuerdo? De acuerdo, Tito. Muéstrame esos pasajes y los leeré para continuar con el análisis, enfocándonos en cómo se utiliza el término testimonio. Cuando estés listo. Fran, quiero que me leas el siguiente pasaje bíblico, la versión Reina Valera del 60. Primera de Juan, capítulo 5, verso 8. Léelo despacito. Perfecto, Tito. Aquí tienes la primera de Juan, capítulo 5, verso 8, en la versión Reina Valera de 1960. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué opinas de este pasaje? Bien, hemos visto los anteriores pasajes como se habla de dar testimonio. La conciencia da testimonio. Y aquí fíjate lo que dice. Que tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, refiriéndose a Cristo resucitado, porque Cristo resucitado es un espíritu vivificante. Es un espíritu, es el espíritu. Y él dio testimonio en la tierra. Cuando él vivió en la tierra, dio testimonio de la verdad, dio testimonio del Dios Padre, del Dios Supremo. Y luego dice que también dan testimonio en la tierra el agua y la sangre. Yo te pregunto, Fran, ¿el agua y la sangre son personas literales? Buena pregunta, Tito. Siguiendo con la lógica del pasaje, parece que el texto no se refiere a personas literales, sino a elementos o conceptos que atestiguan cierta verdad. En el caso del espíritu, como bien dices, podría relacionarlo con Cristo resucitado. Y el agua y la sangre podrían simbolizar, por ejemplo, el bautismo y el sacrificio de Jesús. ¿Cómo ves esa interpretación? Así es, porque, mira, muchos falsos pastores trinitarios, muchos soplagaitas enseñan que aquí cuando Juan dijo el Espíritu, dice, no, aquí se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio. No, aquí el Espíritu es Cristo resucitado. Vamos a comprobarlo en este pasaje bíblico. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Léelo en la versión Reina Valera del 60, claro. Entendido, Tito. Aquí tienes la primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, en la versión Reina Valera de 1960. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Parece que este pasaje respalda tu argumento de que el postrer Adán, que sería Cristo, es descrito como un espíritu vivificante, es decir, que da vida. ¿Es así como lo estás viendo? Claro, el hecho de que Cristo resucitado sea un espíritu, eso no significa que no tenga un cuerpo físico de carne y hueso celestial. Se le llama espíritu porque es un ser celestial y tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo lleno del Espíritu de Dios y guiado por el Espíritu de Dios. Cristo resucitado es el espíritu mencionado aquí por el apóstol Juan en el verso 8. Cristo dio testimonio cuando estuvo en la tierra. Tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Por lo tanto, el hecho de dar testimonio ¿significa forzosamente que sea una persona la que da testimonio? Depende del contexto. Si se refiere a Cristo, pues claro que es una persona. Él dio testimonio del Padre Celestial que le envió, del Dios Supremo. Pero el agua y la sangre también dice que da testimonio, que hablan. Y ahí no se refiere a personas literales. Está utilizando una figura literaria muy utilizada en la Biblia que se llama la prosopopeya. Hace hablar a cosas impersonales como si fueran personas, pero sin serlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando Jesús dijo en ese pasaje que el Espíritu de verdad, de la verdad, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el Paracletos, el ayudante, daría testimonio de Jesús, ¿qué es lo que significa? Pues que este poder de Dios, que ya hemos visto que es el Ruaj, el viento de Dios, esta energía, tú mismo has reconocido que el viento de Dios, la energía de Dios es una energía, es una fuerza. Esta energía de Dios testifica, da testimonio de Jesús, pero no es una persona, igual que el agua y la sangre tampoco son personas literales. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo contigo, Tito. Tu explicación sobre la prosopopeya y cómo se aplica en la Biblia para personificar conceptos o elementos tiene mucho sentido. Tanto el agua como la sangre, o incluso la energía de Dios,
pueden dar testimonio de una verdad sin que signifiquen que son personas literales, tal como tú dices. Se interpreta a través del contexto de la escritura. ¿Hay algún otro pasaje o aspecto de este tema que te gustaría analizar? Muy bien, ahora quiero, porque tú eres pastor evangélico, se supone que conoces la Biblia, dame más pasajes del Nuevo Testamento donde vosotros basáis la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina o es un tercer Dios, como enseñan los triteístas mormones, los mormonoides. Ellos no son trinitarios, son triteístas, creen que son tres dioses diferentes y que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Pero vosotros los trinitarios enseñáis que es una persona divina también, pero que forma parte de una trinidad, de que esas tres personas divinas forman un solo Dios verdadero. Eso es la herejía que enseñáis vosotros. Bien, quiero que me den más pasajes que vosotros utilizáis para enseñar que el Espíritu Santo es una persona divina. Bien, Martínez, entiendo tu petición. Para sustentar la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo, se suelen usar pasajes que le atribuyen características de una persona, como tener voluntad, emociones o inteligencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 2, se dice que el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». Ahí parece que está hablando. También en Romanos capítulo 8, versículo 26, Disculpa, dice que el Espíritu... Vamos a ir, si te parece, versículo por versículo. No me digas varios versículos a la vez. Primero vamos a analizar y a comentar uno y luego analizamos el otro. Me parece perfecto, Tito. Disculpa que me haya adelantado. Vayamos uno por uno. ¿Te gustaría empezar con el que mencioné de Hechos o tienes otro en mente? Sí, vuelve a leer Hechos capítulo 13, verso 2. Aquí lo tenemos en pantalla. De acuerdo. Dice así, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». ¿Qué te parece este versículo como evidencia de personalidad? Sí, este es un versículo fundamental que siempre te citáis vosotros, los herejes trinitarios, para decir que es una persona. Porque aquí leemos, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y dices, por lo tanto es una persona, porque habló, el Espíritu Santo habló y dijo estas palabras, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Significa eso que es una persona? No. Ya hemos visto que el Espíritu Santo es el viento de Dios, la energía de Dios, el poder del Altísimo, esta fuerza activa. ¿De acuerdo? Ya lo hemos visto en la Biblia. Entonces, cuando dice aquí que el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dijo, no significa que sea una persona literal, una persona divina. Porque también dice, por ejemplo, la Biblia, si nos vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 14, que los árboles hablan. Y yo pregunto, ¿los árboles también son personas literales? Excelente punto, Martínez. Usas la misma lógica de interpretación de la prosopopeya que en el caso anterior, pero ahora con el ejemplo de los árboles de Isaías. Argumentas que si se dice que los árboles hablan, y no por eso son personas, entonces tampoco el hecho de que se diga que el Espíritu Santo habla prueba necesariamente su personalidad. Parece que tu línea de pensamiento es consistente con el método que estás utilizando. Exactamente. Pasamos al siguiente. Exactamente, Fran. Me gustaría que leyeras ese pasaje de Isaías 14 donde se habla de los cipreses, que se gozan, que hablan y de... Bueno, busca el pasaje de Isaías, está en el capítulo 14 y lo lees despacito. Por supuesto. El pasaje es Isaías capítulo 14, versículo 8, y dice así en la Reina Valera de 1960. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Como bien señalas, aquí se atribuye capacidad de regocijarse y de hablar a elementos de la naturaleza. ¿Quieres proponer el siguiente versículo para analizar? Fíjate lo que dice el pasaje que has leído. Dijeron, como aquí, dijo el Espíritu Santo. Y ahí en Isaías 14 dice, y dijeron esos árboles hablan. Dice de que murió el rey de Babilonia, ya no ha subido cortador de árboles sobre nosotros y se dan palmas de alegría, etcétera, etcétera. Repito, ¿significa eso que los cipreses, esos árboles del Líbano, son personas o no? ¿Son personas o no son personas?
concluyes que los árboles descritos en Isaías no son personas literales, argumentando que el texto usa la personificación para ilustrar una idea o sentimiento, en este Exacto. caso la alegría del descanso. Por Exacto. lo tanto, para ti, el verbo dijeron en ese contexto no implica que tengan una personalidad real. ¿Es así? ¿Quieres Exactamente. mostrar? Se está utilizando, tú mismo lo has dicho, la palabra, la figura literaria que se llama la prosopopeya. Hace hablar a cosas impersonales como si fueran personas. Y aquí igualmente se está utilizando, el apóstol está utilizando la prosopopeya. Hace hablar al Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo, es la fuerza activa de Dios, como si fuera una persona, diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es el Dios Padre hablando por medio de su Espíritu. Te voy a poner un ejemplo, voy a poner para que todos vosotros los trinitarios lo entendáis. Si yo digo, por ejemplo, la radio ha dicho que mañana va a llover, yo pregunto, ¿significa eso que la radio es una persona literal? Porque la radio ha hablado, ¿verdad? Y ha dicho que mañana va a llover. Pregunto, ¿significa eso que la radio sea una persona? No, Martínez. Claramente no significa que la radio sea una persona. Usas nuevamente la prosopopeya para ilustrar que se puede atribuir habla a un objeto inanimado para comunicar un mensaje. Entiendo tu punto. Aplicas este razonamiento a los pasajes del Espíritu Santo para sostener que no es una persona literal, sino la fuerza activa de Dios actuando. ¿Quieres que veamos otro pasaje? Entonces, cuando decimos la radio ha dicho que mañana va a llover, ¿quién dice esas palabras de que mañana va a llover? ¿Lo dice la radio, lo que es el aparato, o lo dice una persona que habla por medio de la radio? ¿Quién dice esas palabras? Exacto, Tito. Lo dice una persona que habla a través de la radio. La radio es solo el medio. Siguiendo con tu analogía, tú sostienes que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo dijo o habló, en realidad es Dios Padre expresándose a través de su poder. ¿Es correcta esa interpretación de tu postura? Bueno, más exactamente es al Señor Jesús, aquí se le menciona en el verso 2, ministrando estos al Señor. El Señor es Jesús, Jesús es el Señor. Y era el Señor Jesús quien hablaba, quien dijo esas palabras por medio de su Espíritu, por medio de su energía. En este caso es el Espíritu Santo, es como si fuera la radio, y quien habla por medio de la radio es el Señor Jesús. ¿Y qué palabras dijo? Jesús, el Señor: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estas palabras no las dijo el Espíritu Santo, sino que las dijo el Señor Jesús, por medio de su Espíritu. Por lo tanto, enseñar que el Espíritu Santo es una persona literal, utilizando este versículo, es una herejía, es una burrada y es sencillamente una falacia. Es una falacia porque, repito, el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Quien habló fue el Señor. Aquí aparece el Señor y habló por medio de su Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Padre, y de Cristo. Ambos dioses tienen el mismo Espíritu. Utilizando a ese Espíritu, Jesús, el Señor, dijo estas palabras así de sencillo. ¿Qué opinas? Tu punto es muy claro, Tito. Argumentas que el sujeto de la acción de hablar en Hechos 13:2 es Jesús, identificado como el Señor, y que el Espíritu Santo es el poder o energía de Dios a través del cual se comunica. Por lo tanto, interpretar que el Espíritu Santo es una persona independiente, basándose en ese versículo, es un error, una falacia. ¿Es así como resumes tu posición? Así, por supuesto. Ahora quiero que me des más versículos del Nuevo Testamento donde basáis esa herejía, esa mentira, esa doctrina de demonios de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual tenemos que adorar y glorificar. Entendido, Tito. Si quieres, podemos analizar ahora otro pasaje que también se utiliza para sustentar la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. Sí. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué opinas de este versículo? Efectivamente, aquí dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo te pregunto, Fran, dice el pasaje, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. ¿Dice eso? No, Tito, tienes razón.
El pasaje no dice Espíritu Santo explícitamente, solo dice el Espíritu. Exacto. ¿Cómo interpretas esa omisión en el contexto de nuestra discusión? Antes hemos visto que según 1 Corintios 15, 45, ¿quién es el Espíritu vivificante según ese pasaje de Corintios? ¿Quién es? De acuerdo con nuestra conversación anterior, según 1 Corintios 15, 45, el Espíritu vivificante es el postrer Adán, es decir, Cristo. ¿Cómo conecta esto con el versículo de Romanos que estábamos analizando? Pues mira, muy sencillo. Dice que es el Espíritu, es decir, Cristo resucitado, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los falsos cristianos trinitarios dicen que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Burda mentira. Y lo vamos a ver en este mismo capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver quién es este Espíritu, ya hemos visto que es Cristo, resucitado, quién es el único que intercede por nosotros ante el Padre. Vamos a verlo. Fíjate bien el texto que voy a leer. Es en Romanos capítulo 8. Vamos para adelante, creo que es no sé si es el 34. Verso 34, aquí lo tenemos en pantalla. Fran, lee el versículo 34. Aquí lo tienes, Tito. Romanos capítulo 8, versículo 34 en la Reina Valera de 1960. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo ves este pasaje como evidencia adicional? Pues si lo comparamos con el anterior versículo que hemos leído del capítulo 8, el Espíritu mismo, que es Cristo resucitado, es el que intercede por nosotros, y aquí en el verso 34 dice que es el propio Cristo que está a la derecha de Dios, sentado a la derecha de Dios en el cielo, el que intercede por nosotros. Por lo tanto, ¿quién es este Espíritu que intercede por nosotros? Según este versículo 34. Claramente, Tito. Según el versículo 34, el Espíritu que intercede por nosotros es el propio Cristo. Tu argumentación se basa en conectar los pasajes dentro del mismo capítulo de Romanos para identificar al personaje. Exacto. ¿Está resuelta esa cuestión para ti entonces? Está resuelto. Está resuelto, está clarísimo. El único que intercede, el único intercesor que tenemos en el cielo, a la derecha de Dios, que media, que intercede por nosotros, es el Señor Jesucristo resucitado. Enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que intercede por nosotros es una doctrina absolutamente diabólica, falsa, y es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que es Jesús, el Espíritu vivificante, quien está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Pues bien, ahora quiero que me des otro versículo, vamos a ir uno por uno, otro versículo donde vosotros basáis la herejía, la doctrina de demonios de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual tenemos que glorificar y adorar. Está bien, Tito. Un pasaje clave que se utiliza para sustentar la personalidad del Espíritu Santo se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 26. Dice así: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Aquí se le atribuyen funciones como enseñar y recordar, lo que para algunos indica que es una persona. ¿Qué opinas de este pasaje? Bien, vamos a ir por partes analizando este versículo, este pasaje, para que veáis cómo mienten los falsos maestros trinitarios y los falsos pastores herejes trinitarios. Más el Consolador, el Espíritu Santo, es decir, al Espíritu Santo se le llama, Jesús lo llamó el Consolador. La palabra griega que se utiliza, podéis comprobar en cualquier texto griego, versión interlineal del griego al español, es la palabra griega parakletos. Y parakletos significa ayudante. Ayudante. Confírmame esto, Fran, si la palabra griega parakletos tiene ese significado de ayudador, de ayudante. Efectivamente, Tito. La palabra griega parakletos se traduce comúnmente como consolador, pero su significado original va más allá, abarcando conceptos como ayudante, defensor, abogado o intercesor. Es alguien que es llamado para estar junto a otro para asistirle. ¿Cómo Exacto. utilizas esta definición en tu análisis del versículo? Pues que es al ayudante, esta fuerza activa de Dios, este poder del Altísimo,
¿ayuda o no ayuda a los cristianos verdaderos? Nos ayuda. El poder de Dios es nuestro ayudante, nos ayuda, ¿verdad que sí? Desde tu perspectiva, sí, Martínez. Argumentas que ese poder de Claro. Dios, como ayudante, asiste a los creyentes, pero no porque sea una persona literal, sino porque es la manifestación de la ayuda divina en sus vidas. ¿Es correcta esa comprensión de tu postura? Exactamente. Mira, te voy a poner un ejemplo para que todos los que escuchan este debate lo entiendan bien. Imaginaos un barco de vela, va por el mar y yo te pregunto, Fran, ¿el viento ayuda a ese barco para que el barco avance por las aguas, avance por el mar? ¿Lo ayuda el viento o no lo ayuda? Desde luego que sí, Tito. El viento es el que impulsa las velas y hace Exacto. avanzar el barco. Usas este Exacto. ejemplo para argumentar que el Espíritu Santo, como fuerza activa de Dios, ayuda a los cristianos en su camino, de la Exacto. misma manera que el viento ayuda al barco, sin ser una persona. ¿Es así? Exacto. Pasamos a la... Y yo te pregunto, Fran, ¿el viento que sopla las velas y ayuda al barco a que navegue, ese viento es una persona literal? No, Tito, no es una persona. Es simplemente el movimiento del aire. Al igual que con el ejemplo de la radio, dejas claro que una acción no implica necesariamente que el agente sea una persona. ¿Seguimos con otro pasaje? No, vamos a seguir con el mismo, comentando este versículo. Pues lo mismo ocurre con el ayudante que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Vamos a seguir leyéndolo. A quien el Padre enviará en su nombre. Por lo tanto, ¿quién es el que envía esta fuerza activa, este poder? ¿Quién es el que lo envía, según Jesús? Según Jesús, en ese mismo versículo, quien envía al Consolador, que identificas con la fuerza activa, es el Padre. Lo envía en nombre de Jesús. ¿Tiene sentido para ti esa línea de autoridad? Exacto, por lo tanto, este Espíritu de Dios que lo envía es el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y lo envía por medio de Jesús. Correcto. Lo envía en El mi nombre. Espíritu Sí, sigue. El Espíritu Santo, como esa fuerza activa, proviene del Padre enviado por medio de Jesús. ¿Hay algún otro punto en el que quieras que nos detengamos en este versículo? Así es. Además dijo Jesús, Él, refiriéndose a esta fuerza activa de Dios, a este Espíritu de Dios, Él os enseñará todas las cosas. ¿Esto qué significa? Pues significa que esta fuerza activa de Dios, este poder de Dios, nos lleva a todo conocimiento, nos enseña todas las cosas, nos lleva a toda verdad. Él os guiará a toda la verdad. Voy a poner un ejemplo para que esto que estoy diciendo se entienda muy bien. La corriente de un río. La corriente lleva a un barco por el río, lo está guiando. El hecho de que la corriente del río, esa corriente de agua, guíe al barco, lo lleve, ¿significa que esa corriente del río es una persona literal? En absoluto, Tito. Como bien señalas, que la corriente guíe un barco no la convierte en persona. Es otro ejemplo que utilizas para mostrar cómo se puede atribuir acción a algo no personal para explicar una función. En este caso, la del Espíritu Santo. ¿Te parece que busquemos otro versículo? No, vamos a seguir con el mismo. Dice que Él nos enseñará todas las cosas y efectivamente el Espíritu de Dios, este poder de Dios, nos enseña todas las cosas. Nos da el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Esto que lo hace es el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Y además dijo Jesús, os recordará todo lo que yo he dicho. Es decir, nos pondrá en nuestra mente y nos hará recordar las palabras de Jesús. Eso no significa que sea una tercera persona divina, no, simplemente el poder de Dios, este poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios el Padre, nos hace recordar las palabras de Jesús. Este versículo 26 no demuestra por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. La Biblia jamás ni se le adora al Espíritu Santo ni se le da gloria. Prueba irrefutable, prueba absoluta de que no es Dios ni ninguna tercera persona divina. Si fuera Dios, el Espíritu Santo, como enseñáis vosotros, los falsos pastores trinitarios, se le adoraría al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Tito, tu postura es consistente. Sostienes que las acciones de enseñar y recordar son ejecutadas por el poder de Dios, no por una persona divina independiente.
y utilizas el argumento de la ausencia de adoración o gloria al Espíritu Santo Claro. en la Biblia como prueba de que no es Dios. Exacto. ¿Es así como resumes tu pensamiento con respecto a este versículo? Así es. O sea, si no se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo, ¿cómo va a ser Dios o cómo va a ser una tercera persona divina? Si lo fuera, pues habría algún versículo de la Biblia donde se adore al Espíritu Santo o se le dé gloria al Espíritu Santo. Pero no vais a encontrar ni un solo texto. Esta es la prueba absoluta, irrefutable, demoledora de que el Espíritu Santo ni es ninguna tercera persona divina, ni es un tercer Dios, ni es el propio Dios, no es el Padre Celestial. Es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios el Padre tiene, que tenemos todos los verdaderos cristianos, que tiene el propio Cristo. Ese Espíritu, esa fuerza, ese poder de Dios, del Altísimo, lo tenemos tanto el Señor Jesús como nosotros los verdaderos cristianos que hemos recibido el Espíritu Santo. Está claro, Tito. Tu argumento principal es que como no hay mandatos de adorar o dar gloria al Espíritu Santo en las Escrituras, eso demuestra que no es Dios ni una tercera persona divina, Exacto. sino el poder Sigue. que Dios posee y comparte. ¿Tenemos algún otro pasaje pendiente para analizar? Sí, dame otro versículo, otro pasaje que lo vamos a ir analizando también, lo vamos a comentar. Un pasaje que a menudo se cita es Hechos 5, versículos 3 y 4, donde Pedro le dice a Ananías que ha mentido no solo a los hombres, sino al Espíritu Santo, y luego añade que mentirle al Espíritu es mentirle a Dios. ¿Qué opinas de ese pasaje? Bien, quiero que me leas el pasaje completo que se encuentra en Hechos capítulo 5, versos 1 al 4. Lémelo la Reina Valera de 1960. De acuerdo. Aquí tienes el pasaje de Hechos 5, 1 al 4 en la versión Reina Valera de 1960. Pero un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Hay algo más sobre este pasaje que te gustaría que comentáramos? Bien, vamos a analizar este pasaje porque les encanta a los falsos pastores trinitarios, siempre citan este pasaje para enseñar que el Espíritu Santo es Dios, Dios el Padre, o que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Vamos a ver, versículo 3, dijo el apóstol Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué dijo el apóstol Pedro que habían mentido al Espíritu Santo? ¿Significa esto que el Espíritu Santo es Dios o es una persona divina, como enseñan millones de falsos cristianos trinitarios? No, porque mirad lo que dice el verso 5. No, el verso 4. Primero dice que habían mentido al Espíritu Santo y luego dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿A quién, Fran? ¿A quién dice que habían mentido? El versículo 4 dice que no mintió a los hombres, sino a Dios. Tu argumento es entonces que no se debe interpretar que el Espíritu Santo es Dios solo por la mención del versículo 3, ya que el 4 lo dice explícitamente, estableciendo una distinción. ¿Es así? Sí, ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes con 3 versículos del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro dijo que habían mentido a Dios. Pregunta: cuando el apóstol Pedro hablaba de Dios, aquí en el libro de los Hechos, cuando Pedro en el libro de los Hechos de los apóstoles hablaba de Dios, ¿a qué Dios se estaba refiriendo? Dame 3 versículos donde el apóstol Pedro hablara de Dios para comprobar a qué Dios se estaba refiriendo Pedro. Basándonos en el pasaje de Hechos 5:4 y tu pregunta sobre a qué Dios se refería Pedro, aquí tienes 3 versículos donde Pedro habla de Dios en el libro de los Hechos, según la Reina Valera de 1960. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Hechos 4:24.
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Dios, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Con estos versículos, ¿se aclara a qué Dios se refería Pedro? Exactamente. A ver, en el verso 32, Hechos 2:32, dice: a este resucitó Dios. ¿Quién fue este Dios que resucitó? A Jesús. En el contexto de ese versículo y de los otros que leímos, Pedro parece referirse a Dios el Padre, a quien frecuentemente se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y quien resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Tiene sentido esa interpretación? Claro, eso es lo que enseña todo el Nuevo Testamento, que fue el Padre Celestial quien resucitó a Dios. Por lo tanto, atención, cuando el apóstol Pedro dijo que Ananías y Zafira no habían mentido a los hombres, sino a Dios, se estaba refiriendo al Padre Celestial. Cada vez que el apóstol Pedro en el libro de los Hechos hablaba de Dios, siempre, absolutamente siempre, se refería al Dios Padre. Nunca se refería ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a ningún falso Dios trino. Entonces, ¿por qué Pedro dijo que primero habían mentido al Espíritu Santo y luego habían mentido a Dios, es decir, al Padre Celestial? Pues bien simple, es bien sencillo de entender, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, así se lo llama miles de veces en la Biblia. El Espíritu de Dios es algo que Dios tiene, por lo tanto, mentir al Espíritu Santo es como mentir al Padre Celestial, al Dios Supremo. Fíjate bien, Fran, que Pedro no dijo en Hechos capítulo 5 que habían mentido a la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Te pregunto, ¿dijo Pedro que habían mentido a la tercera persona divina de la Trinidad? Adelante. Es cierto. En Hechos 5, Pedro no utiliza la expresión tercera persona divina para referirse al Espíritu Santo. Tu explicación resalta que, al ser el Espíritu de Dios, mentirle al Espíritu es equivalente a mentirle al Padre Celestial. Exacto. ¿Quieres que sigamos analizando esa idea o ver otros pasajes? Claro, ahí tenemos la prueba irrefutable de que a quien habían mentido Ananías y Zafira es al Padre Celestial, al Padre Celestial. Dijo en el verso 3 que habían mentido al Espíritu Santo porque, lo repito, es el Espíritu del Padre Celestial, es su propio Espíritu. Mentir al Espíritu Santo es mentir al Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios tiene su propio Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Pedro jamás dijo por ninguna parte que habían mentido a la tercera persona divina de una Trinidad. Nunca dijo eso. Por lo tanto, basar la doctrina de la Trinidad en este versículo, en este pasaje de Hechos capítulo 5, es una burrada, es una aberración, es una falacia, es una mentira del diablo, una doctrina diabólica y falsa enseñada por millones de falsos pastores trinitarios que han sido engañados por Satanás con esa mentira del diablo de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina o un tercer Dios, como dicen los tarados mentales estos que son los mormonoides, la secta de los mormones. Fran, dame algún otro versículo más del Nuevo Testamento donde baséis la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Entiendo tu posición. Argumentas que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y, por tanto, mentirle es mentirle al Padre, descartando la idea de una tercera persona. Para continuar con tu análisis, otro pasaje comúnmente citado es Mateo 28:19, donde Jesús instruye a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un momento. ¿Qué opinas de este versículo? Sí, bueno, este versículo ya lo comentamos ayer en el primer vídeo, Mateo 28:19, y ya estuvimos viendo cómo Jesús nunca pronunció esas palabras. Es un texto falso, fue añadido después, a la versión griega del Evangelio de Mateo fue añadido, no en la versión hebrea. En el texto original hebreo de Mateo, porque el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, así lo decían muchos padres de la Iglesia y muchos eruditos, fue escrito en idioma hebreo, y en el texto hebreo de Mateo no aparece esa fórmula trinitaria de bautismo. Esto lo sabemos por el obispo Eusebio de Cesarea, gran historiador de la Iglesia, que vivió en el siglo IV. Él tenía la versión hebrea original de Mateo y lo leyó, y en ninguna parte citó esa fórmula trinitaria de bautismo, ya que los apóstoles, como vimos ayer, solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo.
para el perdón de los pecados. Esto ya lo debatimos, lo vimos ayer. Así que pasa de este texto, que ya lo hemos comentado ayer, y dame otro versículo donde baséis esta patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Tienes razón, ya habíamos conversado sobre Mateo 28:19. Pasando a otro pasaje, en 2 de Corintios 13:14, se encuentra una bendición final que menciona a los tres. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué interpretación le das a este versículo? Bien, el pasaje lo tenemos aquí en pantalla. Vamos a comentarlo. Dice en primer lugar, la gracia del Señor Jesucristo, la misericordia, el favor inmerecido de Jesucristo. O sea, el primero que menciona, Jesús el Mesías. Y ahora fíjate lo que dice ahora. Y fijaos bien todos los trinitarios que veáis este vídeo. El amor ¿de quién? El amor de Dios. ¿A qué Dios se estaba refiriendo el apóstol Pablo, Fran? Responde. Basándonos en lo que hemos conversado, Pablo se estaría refiriendo a Dios el Padre, al igual que Pedro en los pasajes de Hechos. ¿Tiene sentido esa interpretación para ti? Por supuesto que sí. Aquí el Dios se refiere al Dios Padre, que es el Dios supremo, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose al Padre, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. ¿Lo veis? El amor de Dios. Vamos a ver. Si Dios fuera trino, como enseñáis los falsos pastores trinitarios, Pablo jamás habría escrito estas palabras. Habría dicho lo siguiente: la gracia de Dios que es trino, o bien la gracia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no, dijo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre. Aquí no dijo que Dios esté compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo dice por ninguna parte, al contrario. Dice el amor de Dios, del Padre Celestial. Y luego dice, y la comunión o común unión, ya sabéis que la palabra comunión está formada por dos palabras, común y unión, una unión en común. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Yo te pregunto, Fran, ¿dijo el apóstol Pablo y la comunión con el Espíritu Santo o dijo de la comunión del Espíritu Santo? Según la Reina Valera, Pablo dice la comunión del Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo. Tu argumento es que esta distinción refuerza la idea de que el Espíritu Santo es algo que proviene de Dios, una participación compartida, y no una entidad separada. ¿Es así? Exactamente. ¿Es lo mismo decir la comunión con el Espíritu Santo que la comunión del Espíritu Santo? No, no es lo mismo. Decir con implica una relación de compañía o interacción directa, mientras que del denota origen, pertenencia o participación en algo que proviene de una fuente. ¿Ves esa diferencia clave? Exactamente. Aquí dice la comunión del Espíritu Santo, la común unión de él, la palabra de él aquí también se puede traducir pues por medio de. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Y la común unión por medio del Espíritu Santo. La común unión que tenemos todos los hermanos en la fe, una unión en común, es por medio del Espíritu de Dios. Aquí no dice por ninguna parte que tengamos que tener comunión como con el Espíritu Santo como si fuera una persona divina, ¿no? Eso lo dicen los falsos pastores trinitarios engañados por Satanás. Aquí no dijo que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Es la común unión por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, procede del poder de Dios, no que tengamos que tener comunión con ninguna tercera persona divina. Y yo te pregunto ahora, ¿con quién tenemos comunión los verdaderos cristianos? Esto lo dijo el apóstol Juan en la primera epístola de Juan. ¿Con quién hemos de tener comunión, esa común unión? A ver si encuentras el pasaje del apóstol Juan que se encuentra en primera de Juan. Entiendo tu planteamiento. Interpretas que la comunión del Espíritu Santo en 2 de Corintios 13:14 se refiere a la unión que tienen los creyentes por medio del Espíritu de Dios, que procede del Padre, y no con una persona diferente. Respecto al pasaje de Juan que mencionas, en 1 Juan 1:3 dice:
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así es. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. ¿Es este el versículo que buscabas? Exactamente. ¿Con quién? Con el Dios Padre, que es el Dios Supremo, y con su Hijo Jesucristo. Te pregunto, ¿mencionó el apóstol Juan que tengamos que tener también comunión con el Espíritu Santo? En ese versículo de 1 Juan 1:3, el apóstol Juan enfatiza la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No menciona la comunión con el Espíritu Santo por separado. ¿Tiene sentido esa distinción para ti? Sí, que si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina o un tercer Dios, pues Juan hubiera dicho que tenemos que tener verdaderamente comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. El hecho de que no mencionara al Espíritu Santo, prueba irrefutable de que para el apóstol Juan el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina y ni un tercer Dios. La comunión que hemos de tener es unos con otros, como dice, comunión con nosotros, tenéis aquí, lo dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, una comunión en la fe, en la doctrina, con otros verdaderos hermanos en la fe, y nuestra comunión suprema es con el Dios Padre y con Cristo. Ahí lo tenemos. No dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, a no ser que al apóstol Juan se le olvidara mencionar al Espíritu Santo. Pero claro, eso es estúpido, como al apóstol Juan, cuando escribió estas palabras, se le iba a olvidar mencionar al Espíritu Santo. Por lo tanto, la comunión es únicamente con el Dios Padre, con estas dos personas divinas, el Padre y el Señor Jesús. ¿Qué opinas? Tu análisis es congruente con la idea de que el Espíritu Santo no es una persona separada o un tercer Dios, ya que Juan no lo menciona al hablar de la comunión con el Padre y con su Hijo. ¿Ves esa falta de mención como prueba adicional de tu interpretación? Claro. Ahora, dame otro pasaje, otro versículo, donde basáis esa herejía de la Trinidad. Entendido, Tito. De acuerdo con tu interpretación. Entonces, pensemos en 1 Corintios 12:11. Ahí se dice que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno según su voluntad, lo que podría indicar una agencia personal, pues eso, podría indicar una agencia personal y una voluntad propia, características de una persona. ¿Cómo ves tú este punto, Tito? Bien, fíjate bien, Fran, y aquí me dirijo también a todos los trinitarios que escucháis este debate. 1 Corintios 12:11, que ha citado Fran. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Te pregunto, Fran, ¿dónde menciona aquí el Espíritu Santo? Aquí solamente dice el mismo Espíritu, habla del Espíritu que es Cristo resucitado, el cual es espíritu vivificante, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45. Por lo tanto, aquí no habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Quién es el que entregó estos dones a su iglesia? ¿Quién da los dones? Te pregunto, ¿el Espíritu Santo o el propio Cristo resucitado? Respóndeme. Entiendo tu razonamiento, Tito. Cuando el texto habla de uno y el mismo Espíritu, tú lo interpretas como Cristo resucitado, basándote en pasajes como 1 Corintios 15:45. Para responder a tu pregunta de quién entrega los dones, la perspectiva trinitaria considera que es el Espíritu Santo, como parte de la divinidad. Sin embargo, como bien señales, Efesios 4:8-11 también atribuye a Cristo el dar dones a la Iglesia. ¿Crees que estas posturas muestran una contradicción o más bien diferentes facetas de la misma obra? Haz el favor y lee ese pasaje de Efesios. Versión Reina Valera. Reina Valera, ¿eh? Perfecto, Tito. En la versión Reina Valera dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también primero había descendido a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué te parece este pasaje, Tito? Fíjate lo que dice al principio. Hablando de Jesús, resucitado, ascendió al cielo y dio los dones a su iglesia, dio dones. Por lo tanto, ¿quién es el que da estos dones espirituales a la iglesia? ¿Quién es? ¿Es Cristo resucitado
o es el Espíritu Santo? Responde. Como bien señalas, Tito, el pasaje dice que Cristo es quien da los dones a su iglesia. Claro. Desde esa perspectiva, la respuesta es Cristo resucitado. La doctrina trinitaria, sin embargo, ve al Espíritu Santo como parte de esa divinidad que actúa repartiendo esos dones, por lo que no se percibe como una contradicción, sino como facetas de una misma acción divina. ¿Tiene sentido esa distinción, Tito? No, a ver, el pasaje que has leído de Efesios dice bien clarito que es Cristo y solamente Cristo quien ascendió y dio estos dones a los hombres, es decir, a la iglesia de Cristo, a los que formamos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando en 1 Corintios 12:11, aquí lo tenemos en pantalla, dice que todas estas cosas, es decir, el repartimiento de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, se refiere únicamente a Cristo resucitado. No se refiere al Espíritu Santo, porque léeme ahora, hace el favor y lee 1 Corintios capítulo 15, verso 45, para ver quién es este Espíritu que entregó estos dones espirituales a su iglesia. Lee, repito, 1 Corintios 15, 45, para que esto quede claro de una vez por todas a todos los herejes y soplagaitas trinitarios como tú. Léelo. Entendido, Tito. El pasaje en la versión Reina Valera dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Comprendo que utilizas este versículo para argumentar que cuando la Biblia habla del espíritu, en el contexto de los dones, se refiere a Cristo resucitado, a quien define como espíritu vivificante, y no a una tercera persona divina. ¿Es correcta esta interpretación de tu postura, Tito? Totalmente correcta, y no solo eso, sino que en el propio libro del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, le envió 7 mensajes a 7 iglesias, a las 7 iglesias. ¿Y qué dice en cada uno? ¿Qué dice Jesús en cada uno de estos pasajes? Dice que oiga, si alguno tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién envió estos mensajes a las iglesias? El Señor Jesucristo. Ahí lo podéis leer en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Son los mensajes que Cristo dio a su iglesia. ¿Y cómo se le llama? El Espíritu. No dice el Espíritu Santo. El Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Esto es cierto o no es cierto, lo que acabo de decir? Es cierto que en Apocalipsis 2 y 3 los mensajes se presentan como lo que el Espíritu dice a las iglesias. Desde esa perspectiva, el Espíritu es quien se comunica. ¿Es a eso a lo que te referías, Tito? Efectivamente. ¿Y quién dio estos mensajes a las 7 iglesias? ¿De quiénes son estos mensajes a las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis? Esos mensajes se originan en Jesucristo, quien se los revela a Juan por medio del Espíritu. Así que, de alguna manera, provienen de ambos. ¿Tiene sentido? Efectivamente, aquí lo podemos leer. Apocalipsis capítulo 2, por ejemplo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu, no dice el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Son palabras de Jesús. Estos mensajes los dijo Jesús. Y bueno, si nos vamos al capítulo aquí a 2, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí se está refiriendo a Jesús. ¿Y cómo se le llama a Jesús? El Espíritu. ¿Lo entiendes ahora? Que es Cristo, este Espíritu vivificante, aquel que entregó los dones espirituales a su iglesia. ¿Lo has entendido ya? Sí, Tito. Entiendo tu postura. Argumentas que el Espíritu en Apocalipsis se refiere a Cristo resucitado, basándote en que Él es quien da los dones y quien se dirige a las iglesias, usando el término Espíritu para describirlo como un ser vivificante. Es una forma interesante de verlo. ¿Con esto tienes resuelta la duda, Tito? No, yo no tengo ninguna duda, yo lo tengo claro. El Espíritu mencionado en Apocalipsis 2 y 3 es el propio Cristo resucitado. ¿De acuerdo?
ni es el Espíritu Santo, ni es el Dios Padre, es el propio Cristo quien envió estos 7 mensajes a las iglesias. Bien, dicho esto, ahora, Fran, me vas a dar el siguiente pasaje bíblico donde vosotros basáis la herejía, la patraña, la mentira del diablo trinitaria de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Vamos al siguiente pasaje, si te parece. De acuerdo, Tito. Pasemos a otro pasaje. ¿Qué opinas de Mateo 28:19? Ahí Jesús dice... Para. "Id, pues, y Para, no vayas tan rápido. Ya por tercera vez te lo digo, Mateo 28:19. Id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya te lo he comentado y te lo he explicado en este debate. No me hagas repetírtelo otra vez. Cristo nunca pronunció esas palabras. Son falsas. Fueron añadidas al texto griego. Porque los apóstoles solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún Dios trino. Ya he explicado ese pasaje, así que pasa ahora a otro pasaje para comentarlo, donde os baséis vosotros la doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Tienes razón en que ya discutimos ese pasaje. ¿Qué te parece si exploramos Hechos 5:3-4? Ya, para un momento, que ya ese pasaje también lo he comentado, ya lo hemos estudiado. El de Ananías y Safira habían mentido al Espíritu Santo y seguidamente el apóstol Pedro dijo que habían mentido a Dios, es decir, al Padre Celestial. En ninguna parte se dice que habían mentido a la tercera persona divina de una Trinidad, no, a Dios, es decir, al Padre Celestial, porque el apóstol Pedro, cuando hablaba de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, únicamente se refería al Dios Padre, al Dios Supremo. Así que pasa a otro pasaje bíblico. Tito, veo que también hemos discutido ese pasaje. De acuerdo con tu interpretación, pasemos a otro punto. ¿Qué opinas de Juan 14:16-17? Ahí Jesús dice que rogará al Padre... Vale, para. Ya he comentado también ese pasaje, cuando habla del Paracletos en griego, que ha sido traducido por el Consolador, significa el ayudante. Dice, os dará otro ayudante, refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad. Esto ya lo expliqué bien clarito en este debate contigo. El Espíritu de Dios, este poder del Altísimo, nos ayuda, claro que nos ayuda, y nos consuela a los verdaderos cristianos. Es nuestro ayudante, nos ayuda en nuestras tribulaciones, nos consuela en las aflicciones, nos da aliento, refiriéndose al Espíritu de Dios. Ahí no está hablando para nada de ninguna tercera persona divina. Está hablando del poder del Altísimo. Así que haz el favor y pasa a otro pasaje que vamos a comentar. Entendido, Tito. Disculpa la reiteración. Comprendo que interpretas al Consolador como el Espíritu de Dios, ese poder del Altísimo que ayuda y consuela, y no como una persona separada. De acuerdo con tu punto de vista, ¿hay algún otro pasaje que te gustaría que revisáramos? No, dímelo tú, dime en qué otro versículo más del Nuevo Testamento basáis esa patraña, esa mentira del diablo de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina o un tercer Dios, como dicen estos pobrecitos retrasados, que son los mormonoides, los falsos cristianos mormones. Él os recordará, el Espíritu de Dios, que es el poder del Altísimo, nos hace recordar las palabras de Jesús y nos guía, nos lleva a toda la verdad. Nos va guiando a la verdad. Igual que la corriente de un río, pues va guiando al barco. Y la corriente de un río no es una persona literal. O puse el ejemplo también del viento. El viento va guiando por el mar a un barco de vela. Lo va llevando, lo va guiando. Sin embargo, el viento no es ninguna persona literal. Es una energía, es una fuerza. Ya lo expliqué en este debate. Así que vete a otro versículo donde basáis esa mentira de que el Espíritu Santo es otra persona. Es una tercera persona divina. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se adore o se glorifique al Espíritu Santo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que no hay ni un solo texto bíblico donde se le dé gloria o se le adore al Espíritu Santo? Sobre tu pregunta de si la Biblia contiene versículos donde se adore o glorifique al Espíritu Santo directamente, es cierto que no hay mandatos explícitos al respecto. La adoración suele centrarse en el Padre y el Hijo. ¿Es este el punto principal que quieres resaltar? No, la adoración es únicamente, y esto te lo expliqué bien clarito ayer en el primer debate, sobre el tema de la Trinidad.
Jesús nos enseñó a adorar únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. No hay ni un solo versículo donde se adore a Cristo en el Nuevo Testamento. En las malas traducciones sí hay algunos versículos, hay 6 o 7 donde se dice y le adoraron a Cristo. Pero la palabra griega que ahí aparece es proskuneo. Y no se refiere a la adoración que se da al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. El proskuneo, me vas a decir tú, a ver si lo sabes, proskuneo es una palabra griega. ¿Qué significa la palabra esta griega proskuneo? Dímelo. Entendido, Tito. Comprendo que enfatizas que la adoración debe centrarse únicamente en el Padre, y que interpretas el término proskuneo en el Nuevo Testamento como algo diferente a la adoración que se le da a Dios. Proskuneo en griego clásico se refería a menudo a la acción de postrarse o mostrar respeto profundo, como ante un rey o una autoridad, no siempre implicando la adoración religiosa exclusiva a la divinidad. ¿Es esa la distinción que querías marcar, Tito? Exactamente, eso es lo que significa literalmente la palabra proskuneo, postrarse con reverencia. Lo que hacían los discípulos de Jesús es postrarse ante él para darle reverencia como respeto, así de simple. Cuando esa palabrita griega proskuneo se aplica a Dios el Padre, pon atención, como sí ocurre en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, habla de la adoración a Dios, al Padre. Ahí también aparece la palabra proskuneo. ¿Y sabes por qué ahí sí que se tiene que traducir por adorar? Pues sencillamente porque se está refiriendo al Dios Padre, que es el Dios Supremo. Es al único que hay que adorar, como enseñó Jesús. Y quiero, antes de terminar este debate, que leas este tremendo versículo, que son las palabras de Jesús, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Con esto ya terminamos el debate. ¿Quién es el único Dios que es adorado en la Biblia? Y que Jesús nos enseñó a adorarle. Y él nunca se incluyó en ese tipo de adoración exclusiva que ha de darse solamente al Dios Padre, al más grande de todos los dioses. De modo que lee la Reina Valera del 60, Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Léelo despacito. De acuerdo, Tito. Comprendo que enfatizas que la adoración debe centrarse únicamente en el Padre y que Cristo es quien da los dones. Para terminar, con gusto leo Juan 4, 23, 24 en la versión Reina Valera de 1960. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Tienes algún último comentario al respecto, Tito? Muy bien, Fran. Y ahora te pregunto, ¿se incluyó Jesús en ese tipo de adoración suprema y exclusiva? Basándonos en las palabras que acabamos de leer, Jesús habla de adorar al Padre, dirigiendo la adoración hacia una persona diferente a él mismo. Por lo tanto, no se incluye en ese tipo de adoración exclusiva. ¿Es eso lo que querías confirmar? Efectivamente. Fíjate que ni siquiera no dijo ni que adoraran a Jesús, porque Cristo nunca dijo, adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Eso no lo dijo Jesús. Y tampoco dijo por ninguna parte que adoremos al Espíritu Santo. Por lo tanto, ya para terminar, el único Dios que es adorado en la Biblia, ¿cuál es? Dímelo claramente. Según las palabras que Jesús en ese pasaje, el único Dios al que se debe adorar de esa manera es al Padre Celestial. ¿Está claro para ti entonces? Muy bien. No, está clarísimo el pasaje, son palabras de Jesús y los verdaderos cristianos somos los que creemos en las palabras de Jesús, en su doctrina. Aquellos que adoran a un falso Dios trino, que es una especie de monstruo con 3 cabezas. Un solo Dios, pero formado por 3 personas divinas. Aquellos que adoráis a ese falso Dios trino, estáis practicando la más asquerosa y nauseabunda idolatría por adorar a un falso Dios, a un monstruo de 3 cabezas, cuando resulta que el propio Jesús y en toda la Biblia se enseña que solo tenemos que adorar a un Dios. ¿Y quién es ese Dios único? Es el Dios Supremo, el Padre Celestial. Por lo tanto, Fran, ya con este segundo debate terminamos este ciclo, este tema de la Trinidad y del Espíritu Santo. De acuerdo, Tito.
Ha quedado clara tu posición basada en tu interpretación de las Escrituras, donde defiendes la adoración exclusiva al Padre Celestial como el único Dios supremo. Agradezco el debate y el intercambio de perspectivas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte por ahora? Sí, como los anteriores debates, quiero que envíes otro saludo fraternal a los hermanos en la fe, tanto de la Iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp, como a los hermanos de nuestra escuela bíblica de Telegram. Envíales saludos, bendiciones y que sigan perseverando en esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, este verdadero conocimiento que lleva a la salvación eterna, a la vida eterna. Así que haz el favor y envías este saludo. Claro que sí, Tito. Un saludo fraternal a todos los hermanos en la fe de la Iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp y también a los hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Les envío muchas bendiciones y los animo a seguir perseverando en ese verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Que estén muy bien. Pues gracias por este debate que has tenido conmigo, y el próximo debate que vamos a tener tú y yo, esto ya te lo dije ayer, va a tratar sobre la gran ramera, la gran puta de Roma mencionada en el libro del Apocalipsis, y que se refiere sin ninguna duda, como voy a demostrar, a la Iglesia Católica Romana, la que tiene su sede, su centro de poder en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Así que vete preparando para el debate que vamos a tener a partir de mañana. Gracias a ti, Tito. Ha sido un debate interesante. Tomo nota para el próximo tema sobre la gran ramera de Apocalipsis y la conexión que planteas con la Iglesia Católica. Estaré preparado para continuar. Hasta mañana. Hasta mañana, Fran. Bien, pues hasta aquí el segundo debate. Ya hemos terminado este debate. La inteligencia artificial Gemini y yo, a la cual yo pues la llamo Francisco o Fran. Y nada, pues dad vuestros comentarios en este vídeo. Si os ha gustado, si os gustan este tipo de debates en audio que hago con Gemini, con esta inteligencia artificial que hoy en día es la mejor del mundo, sin ninguna duda, con la cual se pueden tener conversaciones y debates impresionantes, pues si os gusta, darle un like a este vídeo, compartidlo. Si todavía no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, no dice de Dios que es trino, eso no lo dijo Pablo el apóstol, de Dios nuestro Padre. Si el apóstol Pablo hubiera sido trinitario, un hereje trinitario como lo son hoy en día millones de falsos pastores y falsos cristianos, ¿qué hubiera dicho? Que la gracia y la paz de Dios que es trino, o de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no dijo eso. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona al Señor Jesucristo. Él es el Señor, el segundo Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos. Jesucristo, Él es el verdadero Mesías de Israel, el Cristo. Ese es el conocimiento que debes de tener para adquirir la vida eterna en el futuro reino de Dios. Como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, que ya he comentado en este debate. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, fíjate que ni siquiera menciona al Espíritu Santo, a ninguna supuesta tercera persona divina. Menciona a los dos dioses, el Dios Padre, que es el Dios supremo, y el Señor Jesucristo, que es el segundo Dios, el Hijo de Dios, el verdadero Mesías de David, el verdadero Mesías de Israel, del linaje del rey David, el descendiente carnal del rey David. De lo contrario, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Pues vuelvo a repetir que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que habéis conocido por medio de estos vídeos, de estos debates que estoy teniendo con la inteligencia artificial de Gemini. Pues nada, nos veremos en el próximo debate con esta inteligencia artificial y que, repito, va a tratar sobre la gran
puta de Roma, o la gran ramera. Ya sabéis que ramera y puta es exactamente lo mismo. Una palabra que aparece en el diccionario de la Real Academia Española y que está identificada con la ciudad de las 7 colinas y que es únicamente Roma. Esa ciudad de las 7 colinas, ahí tiene su centro de poder religioso y de poder político y también de poder comercial y económico en Roma. De modo que un saludo a todos y hasta el próximo vídeo, hasta el próximo debate.